Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, tanto personal de forma física en la sala como por vía internet. Hoy nos va, a dar una conferencia el excelentísimo señor doctor don José Vicente Tarazona Lafarga. No necesita presentación como académico de número de esta casa y presidente de la segunda sección de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias de España. Además, él se ofreció desde el primer momento a colaborar con la Academia, tanto él personalmente como los miembros de su sección. Fue la sección segunda la primera que se ofreció a participar en los actos del cincuentenario, y sé que siempre cuento con su participación. Por estas cosas y por seguir colaborando es por lo que quiero agradecerle su participación proactiva aquí. También debo decir que la Academia colabora con él en todas sus iniciativas dentro de nuestras posibilidades y le ayuda de la mejor manera posible para sus inquietudes. Tiene la palabra el señor Tarazona Lafarga. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos e ilustrísimos compañeros y compañeras académicos, señoras y señores, es para mí un placer estar en este atril de esta institución. Le agradezco, por supuesto, al señor presidente sus palabras. Como académicos estamos aquí para lo que nos necesite la academia. Y cuando me pidió que cubriera este espacio, pensé que lo mejor que podía hacer era hacer una serie de reflexiones. Como saben, yo soy toxicólogo, entonces una serie de reflexiones de temas que se han comentado previamente en algunas otras sesiones con el profesor Higuera, con el profesor Tresguerres, de lo que supone la experimentación animal dentro de mi campo y los nuevos avances y los desafíos, y lo quería, lógicamente, dentro de la RACV, enlazar con el papel que juegan las ciencias veterinarias en estos momentos y han jugado en el pasado, pero también la posibilidad del papel que puedan jugar en el futuro. Pero antes, permítanme que dedique esta sesión a mi maestro, al excelentísimo señor, el profesor doctor don Félix Sanz Sánchez, académico fundador de esta academia, que hace exactamente 40 años, cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral, que él tuvo a bien dirigirme, me recomendó que, a pesar de que mi tesis era sobre toxicología clínica veterinaria, me dijo, el futuro está en la toxicología ambiental y en la ecotoxicología. Dedícate a ello. Le hice caso y toda mi trayectoria profesional se ha enfocado precisamente en función de esta trayectoria y lo que es la evaluación de riesgos de sustancias químicas, tanto para la salud humana, ambiental o animal. Como son reflexiones, me gustaría entrar un poco con la historia de la toxicología. La toxicología es el estudio de los efectos adversos de las sustancias químicas sobre los seres vivos. Tenemos la toxicología humana cuando el enfoque del estudio es la salud humana, la toxicología veterinaria cuando es salud animal y la ecotoxicología cuando nos centramos en los efectos sobre los ecosistemas. Muchas veces se atribuye a un médico y alquimista suizo, Paracelso, el inicio de la toxicología con una frase muy célebre, dosis per sola facit venut, es decir, solo la dosis hace el veneno, porque la idea en ese momento, claro, estábamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de que la toxicología era el estudio de los venenos, entendiendo sustancias que extraídas de la naturaleza, de origen animal, mineral o vegetal, son capaces de originar procesos de enfermedad e incluso la muerte, muchas veces intencionados, y por lo tanto con una connotación forense. Y en ese caso lo que decía, no, no es que una sustancia sea o no sea un veneno, todo es veneno o no es veneno en función de la dosis en la que se administra. Y esta connotación, como veremos, siglo XVI, es la que se ha entroncado fundamentalmente en el marco normativo hasta ahora. Y veremos si las cosas pueden cambiar o no. Pero yo lo que siempre me gusta es decir que en realidad la toxicología experimental no empieza con Paracelso, empieza con Orfila. Previamente lo que se hacían era obtener información, la toxicología, estamos hablando, volvemos a hablar, es de toxicología con muchas connotaciones forenses, que estaba en función de observar
los efectos en personas o, intoxicadas o en animales intoxicados. Si nos creemos la historia que cuenta el cuadro, Cleopatra ensayaba con condenados a muerte venenos para luego utilizar aquel que quería ella elegir para suicidarse, pero no creo que desde el punto de vista científico podemos considerar que esos ensayos ni eran éticos ni podían considerarse como un ensayo experimental. Es Orfila el primero que considera que la toxicología puede entrar dentro de las ciencias experimentales, propone hacer ensayos en animales y para ello lo que hace es definir veneno como una sustancia que tomada interiormente, aplicada de cualquier modo, a pequeñas dosis, sobre un ser vivo, y habla de ser vivo en general, destruye la salud o concluye la vida. Por lo tanto, lo que dice, bueno, es, efectivamente podemos obtener información de forma empírica, siguiendo personas o animales intoxicados, pero también podemos ensayar y utilizar animales para hacer esos ensayos. Propone hacer los ensayos fundamentalmente con perros y en su tratado lo primero que hace es decir, bueno, los ensayos experimentales podemos hacer una extrapolación de los efectos que observamos en los animales a los seres vivos. Ya en tiempos de Orfila, esa aproximación tuvo sus notas y su controversia. Y en la cuarta edición, el mismo Orfila incluye una serie de comentarios para otro de los médicos forenses relevantes en ese momento, de Berger, en el que de Berger dijo, no, el estudio de los venenos exclusivamente sobre seres humanos. Cuando hacemos ensayos en animales, los animales podrían tener efectos diferentes en función de la dosis. Y al final le dice, sí, efectivamente, pero eso lo que significa simplemente es que una sustancia es veneno en unas especies, pero no en otras, cuando los efectos son distintos, o lo que diríamos ahora tiene diferente potencia. Por lo tanto, ya empieza no solo a proponer el estudio en animales, sino incluso a ver cómo se tiene que hacer la interpretación y extrapolación de los efectos que vemos en una especie para intentar ver qué efectos podemos esperar en otras especies, o la extrapolación, que es la que más nos interesa, desde los seres, de los animales experimentales a los seres humanos o a otros animales de interés veterinario. Llega el siglo XX y a partir de ahí cambia la toxicología fundamentalmente porque cambia la química. Lo que aparece es fundamentalmente el desarrollo de la química de síntesis. Antes estábamos pendientes de que tener una sustancia suponía extraerla de la naturaleza. Ahora la sintetizamos y como se sintetiza, podemos sintetizar cosas que no existen en la naturaleza. Y a partir del siglo XX comienza todo el desarrollo, tanto de la farmacología, la utilización en cosmética, sustancias industriales. Lo que tenemos son miles y miles de sustancias que no existen en la naturaleza y que suponen una innovación, porque lógicamente si se sintetizan y se utilizan es porque tienen una serie de beneficios. Pero claro, esos beneficios siempre tienen una controversia. Y a mí siempre me gusta utilizar como ejemplo paradigmático el DDT. El DDT es un insecticida organoclorado y la persona que sintetizó el DDT le dieron el premio Nobel de Medicina por la capacidad de utilizarlo como insecticida para el control de vectores y la cantidad de vidas humanas que iba a proteger gracias al control de vectores. Pocas décadas después, el DDT era el paradigma fundamental de todos los organoclorados que se tuvieron que prohibir o restringir totalmente, precisamente por los efectos y consecuencias negativas para la salud humana, de los animales y ambiental, que originaba esa molécula que unos pocos años antes había supuesto un premio Nobel. Por lo tanto, ese era el tema fundamental. Innovación, tenemos nuevas sustancias, pero la idea de que yo tengo una sustancia, la pongo en el mercado y si veo que empieza a morirse la gente o se empiezan a destruir los ecosistemas, tomo medidas, no funciona en el marco normativo. Y a partir de mediados del siglo XX se empieza a desarrollar todo un marco normativo para decir innovación sí, pero vamos a controlar. ¿Cómo se puede controlar? Desarrollando metodología y, afortunadamente, los legisladores lo que dicen, vamos a tener una metodología que nos permita apoyarnos en una base científica. Y se desarrolla lo que se llama el análisis del ciclo de riesgos. La toma de decisión, que sería la gestión de riesgos, no corresponde a la ciencia, corresponde a los que tienen que tomar las decisiones, que deciden si esto se puede aprobar o no y qué condiciones, pero esa decisión se apoya en una evaluación científica, en la evaluación de riesgos, que utiliza todo el conocimiento científico para identificar, antes de que la sustancia se comercialice, qué posibles riesgos puede tener y que el gestor de riesgos los compare con los beneficios y, lógicamente, se incluye la comunicación tanto de los riesgos como de las medidas de gestión.
Ese análisis de riesgos se centra en lo que llamamos el paradigma de evaluación de riesgos, la identificación de la peligrosidad frente a la exposición y el papel de la toxicología, lógicamente, es fundamental porque la toxicología es la que decide cómo evaluar la peligrosidad de esas sustancias. Tanto identificar la peligrosidad, es decir, qué tipo de efectos podemos esperar. Si nada, una sustancia en concreto podemos asumir que es carcinogénica, es decir, que puede incentivar el que se produzca cáncer, que tiene efectos sobre la reproducción, que tiene efectos sobre la disrupción endocrina, como el doctor Tresguerre nos comenta con mucha frecuencia, o también si tiene efectos sobre otro tipo sobre el medio ambiente o sobre determinados órganos, sobre el hígado, sobre el riñón, etcétera. Y eso lo comparamos con los niveles de exposición. La toxicología no deja de ser una patología. Y todos sabemos que en patología el tema fundamental es que los efectos dependen de la tríada del individuo, el patógeno y el ambiente en el que correlaciones se encuentran ese individuo y ese patógeno. Pero claro, si yo lo que quiero es tomar una decisión en función de la sustancia, lo que tengo que hacer es intentar eliminar de esa tríada el individuo y el ambiente y centrarme en los efectos de la peligrosidad, que se llama peligrosidad intrínseca, algo que yo pueda medir en el laboratorio de cada una de las sustancias químicas. Y eso hace que se desarrollen, siguiendo de alguna manera o implementando esa idea original de hacer ensayos de experimentación de animales, de Orfila, lo que son ensayos y protocolos estandarizados de efectos. Como lo que centro los individuos, porque se seleccionan una serie de especies en función de los parámetros, centro las condiciones normalizando esos efectos y lo que veo son los efectos que se producen a diferentes dosis. Uno de los temas que muchos de los toxicólogos nos olvidamos frecuentemente de reconocer es que dentro de esa curva dosis-respuesta, es decir, el efecto va aumentando con la dosis, ese efecto en la mayor parte de los casos es la frecuencia. Y dejo esto aquí porque después quiero volver a ese tema. No es que haya un aumento en la respuesta, sino en el número de individuos que responden a ese efecto tóxico. Y el parámetro fundamental que utilizamos en toxicología, sobre todo en ensayos agudos, es la dosis letal 50, la dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos. Y no nos preguntamos qué es lo que hace que los mismos individuos con la misma base genética, en las mismas condiciones, unos se mueran y otros no. Nos quedamos en esa dosis letal 50 y es la que utilizamos en el marco normativo. El marco normativo se basa en que haya situaciones que se pueden refrendar y se pueden extrapolar y que haya una normalización. La OCDE fundamentalmente es la que se encarga en estos momentos de normalizar los ensayos. Yo tengo un ensayo normalizado, sé cómo hacer el ensayo. Ese ensayo en principio está diseñado para que se haga en cualquier parte del mundo, los resultados sean los mismos y sé cómo interpretar los resultados y luego se desarrollan sistemas como el sistema de clasificación. En función de los resultados de mi ensayo, yo ya puedo decidir si tengo que clasificar esta sustancia como carcinogénica, si tengo que clasificar esta sustancia como toxicidad aguda oral categoría 1, categoría 2, categoría 3 o lo que sea. Y eso se normaliza y a partir de la Cumbre de Río del 92 se propone que que se estaban desarrollando de forma independiente en Estados Unidos, Europa y Japón, se armonice y ahora tenemos un sistema globalmente armonizado de clasificación de sustancias químicas, que es muy bueno en el marco normativo, pero que se olvida de que la patología depende del individuo, la gente y el ambiente. Dentro de ese concepto, luego tenemos que dar el siguiente paso. Vale, ya sé que es carcinogénico, pero ¿qué nivel de exposición puedo aceptar? Y dentro de ese rifrafe, por un lado, Orfila es el que propone la aproximación de que no solo la dosis es el efecto, pero que vamos a hacer la aproximación experimental y prácticamente la gran totalidad de las guías actuales se basan en ensayos en animales, como había propuesto Orfila, pero al final se queda el concepto de Paracelso de que solo la dosis causa el veneno y el resto vamos a intentar eliminarlo en las condiciones experimentales. Y lo que tenemos es un sistema en el que lo más importante es establecer la toxicología, lo que se nos pide es un valor que consideremos que no origina efectos adversos. Sería, en el caso de la toxicología alimentaria, la ingesta diaria admisible o la ingesta tolerable admisible. Asumimos que mientras no superemos ese valor, no hay efectos para la salud. Y eso lo hacemos mediante la extrapolación de efectos humanos. Y por lo tanto, dentro de este concepto de la dosis a partir de la cual considero que la sustancia tiene riesgo o no lo tiene,
se desarrolla una metodología para hacer la extrapolación de animales, fundamentalmente tan sencilla y eh, normalizada, distribuida, utilizada en todo el mundo, en todos los sectores, pero con una base científica un poquito particular, que es asumir que los factores de incertidumbre son un factor de 10 entre especie y otro factor de 10 intraespecie. Por lo tanto, yo tengo el ensayo de animales, le aplico un factor de 100 y asumo que la exposición a esa concentración ya no origina efectos. Hay algunos matices, pero básicamente ese sigue el concepto. Un concepto que desarrollaron dos americanos de la FDA en 1954 y que seguimos utilizando sin cuestionar realmente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La toma de decisiones se facilita. Si yo digo este valor de exposición es seguro, luego se estima cuál es el nivel de exposición midiéndolo o mediante modelos de exposición. Y si la exposición es mayor, tengo que tomar medidas. Si la exposición es menor que el valor guía, asumo que todo está bien. Ese mismo modelo que se desarrolla enfocado en el ser humano tiene la ventaja de que es muy fácilmente extrapolable al resto de las especies. Si yo ya tengo un sistema para extrapolar desde la rata, el ratón o el conejo hasta el ser humano, aplico lo mismo para extrapolarlo al perro, al gato, a la oveja, a las gallinas o a los canarios. Y básicamente hago esa extrapolación. Por lo tanto, tengo un modelo basado en estudios en animales que me permite hacer esa evaluación. Y ahora viene la reflexión desde el punto de vista más amplio de las ciencias veterinarias. Para los toxicólogos es nuestro día a día, con lo cual está claro, los toxicólogos venimos o de la veterinaria, de la medicina, de la farmacia, de la química, vengamos de donde vengamos, pero lógicamente nos encargamos, hacemos de ese tipo de evaluaciones. Y lógicamente cuando hablamos de evaluaciones de riesgo para los animales, el papel del veterinario es fundamental. Pero es que además necesitamos, en un modelo que está basado en la utilización de animales, el que haya mucho conocimiento científico que aportan otras muchas ciencias veterinarias para hacer esa evaluación. Lo primero, la fisiología comparada. Lo primero que necesito saber, incluso para definir qué especie es la mejor en función del parámetro, es entender la fisiología humana y la fisiología de las diferentes especies de animales de laboratorio y seleccionarlo. Por eso hago un ensayo con rata, otro ensayo lo hago con conejo, porque entiendo que esa fisiología es la mejor. Y por supuesto, después para hacer la comparación. Hay algunos mecanismos que se conoce que son cancinogénicos en roedores, pero no en humano y por lo tanto los tengo que descartar. Entonces, eso lógicamente es fundamental. Pero además estamos hablando de que se utilizan en seguridad química, alimentaria, ambiental e industrial miles y miles de animales continuamente y por lo tanto necesitamos modelos de cría y manejo de esas especies, el diseño y el control sanitario, por supuesto, bienestar animal y en algunos casos la administración de dosis es tan complicada que requiere que haya un profesional veterinario detrás y luego la interpretación de los resultados, tanto en la clínica, la necropsia, la histopatología, requiere que haya otras muchas disciplinas veterinarias que juegan un papel fundamental. Por lo tanto, en ese modelo basado en animales, como es lógico, las ciencias veterinarias juegan un papel preponderante. Mientras tanto, surge la ecotoxicología a partir de los años 60, la necesidad de cubrir efectos ambientales, y lo que hacemos básicamente es copiar el modelo. Tenemos otro tipo de especies animales, algunos vertebrados, la mayoría invertebrados, pero también plantas, y con esos mismos modelos aplicamos la misma idea. Yo calculo un nivel que es seguro para los organismos acuáticos o para los organismos del suelo o para las abejas o para las aves y en función de eso lo comparo con los niveles de exposición. Eso da pie a los sistemas de evaluación de riesgo de sustancias químicas que utilizamos ahora. Este sería, por ejemplo, en el caso de aditivos alimentarios o de medicamentos veterinarios, y lo que tenemos son una serie de evaluaciones de riesgo paralelas para la propia especie a la que va destinada ese aditivo o ese medicamento, para personas que pueden estar expuestos porque están aplicando el medicamento, están manejando el aditivo para sintetizar el pienso, los consumidores que después, en el caso de los animales de abasto, vamos a recibir esos residuos de esos medicamentos o de aditivos, o en el caso de de los medicamentos en animales de compañía, las personas que son en contacto directo con esos animales, y por supuesto para el medio ambiente, por las deyecciones de los animales que van a ir al medio ambiente. Y tenemos evaluaciones de riesgo paralelas, todas ellas basadas en experimentos en animales donde las ciencias veterinarias juegan un papel fundamental. En paralelo, la toxicología experimental
va surgiendo con nuevas metodologías. Aparecen nuevas tecnologías, aparece la biotecnología, aparece la capacidad de hacer otra cosa que no sea solo hacer el ensayo observacional in vivo, y digo observacional porque básicamente esos son los ensayos de toxicología. Lo que hago es tener una serie de animales, les administro diferentes niveles de dosis y veo qué es lo que les pasa a esos animales. Aquí aparece que la toxicología experimental se centra en entender por qué esa sustancia tiene un efecto, entender los mecanismos y por lo tanto empieza a explorar la posibilidad de ensayos in vitro, ensayos moleculares in silico o en químico, las técnicas ómicas, por supuesto, que me permitan saber cuáles son las interacciones a nivel molecular o subcelular de esa sustancia para entender el proceso. Cuando aplicamos esto en el marco normativo empieza a surgir primero lo que se llamaron las 3 Rs, reemplazar, reducir y refinar, reemplazar, si se puede, los ensayos animales por otro tipo de ensayos, reducir al menos el número de animales y refinar la metodología en términos de, sobre todo, de bienestar animal para que produzcan menos dolor en los animales, pero además también por cuestiones conceptuales. Y volvemos aquí a la discusión en el siglo XIX entre Orfila y Devenger si los modelos animales son buenos para hacer la extrapolación al ser humano. Y básicamente aquí en muchos casos está claro que el modelo animal no es suficientemente bueno y la idea es desarrollar modelos basados en la fisiología humana, modelos que primero los sistemas celulares empiezan a ser primero bastante simples, pero en estos momentos ya estamos en organoides, es decir, sistemas 3D que reproducen un órgano en miniatura o los órganos en chips en los cuales tengo varios órganos conectados y con algo parecido a los fluidos que se mueven de uno a otro, y esa es la tecnología que ya tenemos hoy y que se utiliza totalmente en el marco de la toxicología experimental, pero no se introduce demasiado en el marco de la toxicología normativa. No se introduce hasta que hay presión social. Y primero con los cosméticos, y la Unión Europea fue de las primeras jurisdicciones en prohibir experimentación animal para ingredientes cosméticos, diciendo, bueno, si no puedo demostrarlo con modelos animales, no se pone en el mercado y ya está. Los cosméticos no son esenciales, pero nunca se atrevieron a dar el salto y decir lo mismo pasa con medicamentos o con aditivos alimentarios, con contaminantes ambientales, etcétera, hasta ahora. Y hubo una iniciativa ciudadana en la Unión Europea. Si más de 1 millón de individuos hacen una propuesta legislativa y la presentan al Parlamento, la Comisión está obligada a responder. Hubo una iniciativa ciudadana para reducir la utilización de animales y, de hecho, para eliminar la utilización de animales de experimentación. Y la respuesta de la Comisión fue: vamos a hacer una hoja de ruta con la idea de eliminar del todo la utilización de experimentación en animales en el campo de la evaluación de la seguridad de las sustancias químicas. No en biomedicina, no en otros campos, pero sí para la seguridad de sustancias químicas. Y la iban a publicar en marzo. Ya dicen que en el segundo semestre de este año, pero en pocos meses tendremos la hoja de ruta, que eso es lo que pretende hacer esa reducción. El tema de los modelos in vitro es que, lógicamente, lo que evalúan es otra cosa. Informan sobre el mecanismo. No puedo observar el efecto adverso final, pero puedo entender mucho mejor el mecanismo que se origina. Sea hasta desde el microbioma, en el punto de contacto, efectos sistémicos o lo que sea. Y la controversia fundamental es que producen información diferente. No puedo tener la misma información con una serie de ensayos, una batería de ensayos in vitro, que la que tengo. De hecho, la idea original, que era el reemplazo un ensayo in vivo por un ensayo in vitro, se desechó. Después digo, no, un ensayo in vitro solo no, necesito una batería, entonces reemplazo un ensayo in vivo por una batería de ensayos. También se ha desechado, básicamente, porque lo que pasa es que siempre necesitaré una batería, pero necesito entender que la información que se genera es distinta que la que tengo del ensayo in vivo. Y para eso lo que se han desarrollado son lo que se llaman adverse outcome pathways, o los caminos hacia la adversidad, intentando ver hasta qué punto puedo entender el mecanismo, como un mecanismo molecular o un efecto subcelular va a desencadenar o no un efecto. Y la idea original era muy interesante, eran efectos lineales. Si se produce este efecto, tengo una serie de eventos
seguidos, lineales, uno detrás del otro, hasta que se produce el efecto. La biología es mucho más compleja y mucho más variable. Entonces ya estamos hablando de redes de evaluación y además necesito diferentes ensayos. Esto es un ejemplo de un ensayo. Esta es una EOP de efectos semejantes al Parkinson, o sea, problemas motores semejantes al Parkinson, producido por sustancias químicas, la desarrolló la EFSA y desarrolló también los eventos que puede hacer el ensayo. Pero de ahí a concluir que realmente cuál es la probabilidad de que se desencadene ese efecto y sacar algo parecido a lo que tienes en un ensayo de neurotoxicidad, pues hay un abismo. Independientemente de la dificultad o no dificultad, el problema que se nos plantea en el ámbito de las ciencias veterinarias es que, ¿cuál es nuestro papel? Si la extrapolación pasa a ser de modelos in vivo en humanos a modelos in vitro en humanos a modelo in vivo humano, muchas de esas connotaciones que yo decía, lógicamente ya no tienen sentido, pero no solo eso, sino que la extrapolación es más problemática. Antes teníamos modelos en animales y hacíamos la extrapolación entre diferentes especies y ahora vamos a tener modelos orientados fundamentalmente a entender mecanismos relevantes a salud humana que no necesariamente son los mismos relevantes ni para salud animal ni para salud ambiental en términos de ecosistemas. Porque hay muchos efectos que son muy relevantes para humanos, pero desde el punto de vista de la problemática de salud animal o ambiental, no lo son. Por lo tanto, tenemos ahí esa dificultad adicional. La reflexión que me gustaría hacer, y es una reflexión muy personal, es que todo esto está en función del concepto de que vamos a hacer la evolución del paradigma de evaluación de riesgos. Es decir, voy a ver cómo consigo. Sé que la información que yo tengo de los sistemas in vitro es una información diferente a la que obtengo en los sistemas in vitro, pero con esa intento extrapolar y que pueda decir, bueno, espero este efecto adverso, espero de alguna manera no voy a utilizar el animal, pero sigo pensando que lo que importante es ver qué efecto podría observar en el animal o en el ser humano como efecto final. Y eso es lo que yo llamo el paradigma de evolución. Y esto empieza a ser una reflexión ya muy personal, es que la comparación es como si yo tengo un coche eléctrico, pero sigo alimentándolo a base de quemar gasolina en un generador eléctrico y conecto ese al enchufe sin darme cuenta de que, señor, si mi coche es el eléctrico, a lo mejor no tengo que usar gasolina y gasoil y quemarlo en un generador y puedo enchufarlo a otras cosas y tener otras fuentes que además de darme más información pueden ser más sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo obtengo información sobre esos mecanismos, en lugar de intentar cuantificar el efecto, a lo mejor puedo entender que la biología es variable, y como sé, porque eso me lo da mi experimento, que la respuesta de individuos, incluso genéticamente iguales en las mismas condiciones, 50 generaciones criadas exactamente en la misma generación, al final unos se mueren y otros que no, y otros no cuando hago la exposición, utilizar esa información para tener un poco de idea de por qué unos se mueren y otros no, porque eso me va a dar pie a tomar unas medidas que desde el punto de vista de salud son mucho más relevantes. ¿A qué individuos tengo que proteger? ¿Cuáles son las características de los individuos que van a desarrollar la enfermedad? Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer para intentar protegerlos? Y eso supone una diferente connotación. En la interpretación tradicional, en esa ruta hacia el efecto adverso, tengo una serie de eventos y lo único que se considera es, yo tengo el primer evento, si se desencadena o no el siguiente, si se desencadena o no el siguiente, si se desencadena o no el siguiente, y mientras no se desencadene el último, el que es semejante al que observo en un ensayo experimental en un modelo animal, no me preocupa. Y lo que nosotros nos planteamos en mi grupo del Instituto de Salud Carlos III es que me interesa más saber por qué se desarrolla o no se desarrolla. Si volvemos al concepto de patología y qué es lo que pasa con un efecto, a lo mejor no se sigue desarrollando ese efecto porque hay un parámetro de compensación, sea fisiológica o sea funcional. Pero es que ese individuo que ha conseguido no desarrollar ese efecto por un mecanismo de compensación tiene como mínimo un coste energético del propio coste, pero también puede tener un coste funcional porque ya no va a estar igual de capaz de adaptarse al siguiente estrés que tenga, sea químico, sea biológico, sea de cualquier tipo,
cuando venga después el siguiente. Y estamos todos continuamente expuestos a miles de sustancias químicas y miles de otro tipo de agentes. Por lo tanto, esa sería la idea. O sea, no me interesa tanto el ver cada uno de los puntos y se aparece el final, sino asumir que cada uno de esos eventos intermedios aumenta la probabilidad de que el individuo origine efectos. Y aquí tienen un ejemplo. Es un experimento que he desarrollado con nanoplásticos. En el mundo alimentario es uno de los temas fundamentales. No tenemos o sea, sabemos que estamos expuestos, pero no tenemos buenas medidas para valorar cuál es el riesgo real de los nanoplásticos que estamos expuestos. Esto es un experimento con un grupo de investigadores también del Carlos III, en el que las primeras líneas de arriba, los primeros puntos, son evaluaciones de las ciencias ómicas. Es una transcriptómica, esa tablita, si puedo ver. O sea, esta tabla son los resultados de la transcriptómica, como todos los resultados de transcriptómica, imposible de interpretar. Te metes en detalle y ves que para una enzima en concreto sí que hay una relación dosis-respuesta. Cuando cuantificas, son los puntos azules, esa dosis-respuesta, encuentras una buena correlación de si ese gen que codifica una proteína, que es la que se encarga de que el yodo entre o no entre en el tiroides, se ve afectado por la exposición a los nanoplásticos, y además con una relación dosis-respuesta muy bien cuando mido en la cantidad de partículas dentro de la célula, aunque estén expuestas a diferentes condiciones. Pero cuando me voy al siguiente paso, y lo que hicieron los colegas fue medir directamente el transporte de yodo al interior del tiroides, el siguiente paso en el evento, lo que vieron es que esa relación dosis-respuesta dependía mucho de las condiciones. Luego, en función de las condiciones en las que las células estén expuestas, voy a tener una respuesta u otra. Por lo tanto, esa capacidad de compensación o no depende mucho del ambiente. Y por lo tanto, volvemos otra vez a la situación. Si en la toxicología normativa habíamos intentado evitar el individuo y el ambiente y esa variabilidad, vamos a ver si con una toxicología que nos informa sobre los mecanismos, en lugar de eliminarla, somos capaces de incorporarla y valorar esa variabilidad de por qué unos individuos responden de una manera y no responden de otra, y cuáles son las vulnerabilidades que afectan a esos individuos. Y para ello estamos desarrollando una serie de ejemplos, pruebas de concepto. Esta es una de contaminantes atmosféricos. Lo que hacemos es que esos efectos de key events, que cuando uno se saca los key events son cosas difíciles de entender desde el punto de vista patológico, los traducimos en efecto patológico. Y lo que tenemos es, bueno, realmente, si intento entender el mecanismo de acción, y estos son contaminantes ambientales a los que vivimos en grandes ciudades, estamos expuestos continuamente por encima de los niveles que sabemos que originan efectos, es decir, estamos en niveles que claramente están afectándonos a nosotros, y lo que tenemos es dos efectos. El efecto respiratorio directo y el efecto de inmunotoxicidad. Y ese efecto respiratorio va a tener primero consecuencias a nivel celular sobre el epitelio alveolar, va a producir alteraciones, va a producir efectos funcionales y va a terminar afectando a la función respiratoria. En paralelo tenemos efectos inmunológicos que en función del tipo de contaminante va a generar autoinmunidad y la posibilidad de que tengamos desarrollar alergias respiratorias y aumentar el porcentaje de individuos que tienen asma o disminuir la respuesta, la capacidad de respuesta antimicrobiana y la actividad bactericida en el epitelio pulmonar, aumentando la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Estos son los que yo llamaría indicadores de salud. Y además, si utilizamos estudios epidemiológicos, son indicadores medibles. Hay datos que podemos tener sobre cuáles son la incidencia de enfermedades respiratorias frente a no respiratorias y frente a accidentes, el porcentaje de personas que entran en un hospital como consecuencia de problemas de infecciones respiratorias. Luego esa información la podemos tener. Y la idea es que, bueno, si tenemos una persona que ya tiene un efecto en el epitelio alveolar, aunque no desarrolle el efecto en la función y siga respirando normalmente, ya está predispuesta a que otros agentes puedan tener más efecto y por lo tanto la probabilidad
Lo que sube durante esta carrera, lo que llamamos nosotros el Health Impact Pathways, es la probabilidad de que va aumentando la probabilidad de que desencadene efectos respiratorios o efectos de tipo asma o efectos de susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Y si somos capaces de cuantificar ese efecto, podremos tener una información mucho mejor sobre cuáles son los efectos de este tipo de sustancias. Y esto es un ejemplo de contaminantes atmosféricos, pero se puede aplicar a cualquier otro tipo de sustancias químicas y ver qué poblaciones son las más vulnerables. Claro, estamos hablando de efectos sobre la salud, efectos medibles de frecuencias, de probabilidades. Luego necesitamos metodologías diferentes, pero que están totalmente disponibles. Pero entender básicamente por qué responden una serie de individuos es lo que intentamos avanzar. Y aquí tenemos la última de mis reflexiones. Hacer esto en salud humana es muy importante, pero muy complicado. Y muy complicado porque estamos hablando de una enorme variabilidad individual. Todos nosotros estamos expuestos a varios miles de sustancias químicas y seguimos estando aquí, con lo cual tampoco es tan malo. Pero evidentemente esa exposición supone un incremento de nuestras susceptibilidades en función de vulnerabilidades individuales que pueden ser en un caso genéticas, otras veces adquiridas, epigenéticas. También nos movemos en diferentes sitios, es decir, cada uno de nosotros somos un mundo con diferentes tipos de exposiciones. Y cuando se habla de lo que se llama el esposoma, es decir, a lo que estamos expuestos desde que se nos engendra en el vientre materno hasta el final de nuestros días, cada uno tenemos un esposoma totalmente particular que depende de dónde vivamos, qué actividades hagamos, qué comamos, dónde trabajemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la variabilidad es grande, tan grande que intentar buscar esas probabilidades de frecuencia es realmente complicado. Pero podemos volver a los modelos animales y no de experimentación, sin utilizar los animales como centinelas. Tenemos animales de compañía que básicamente van a recibir la misma exposición ambiental que nosotros, quitando la ocupacional, porque ellos se quedan en casa cuando nosotros nos vamos a trabajar, que la variabilidad en cuanto a la exposición por la dieta es mucho más pequeña, porque o les damos pienso o les damos las mismas latas más o menos, pero no comen con la variabilidad que nosotros tenemos. Y tenemos explotaciones en granjas donde tenemos la ventaja además de que tenemos grupos de animales bajo las mismas condiciones, en algunos casos con una misma genética, en ambos casos con un control sanitario muy grande y con posibilidades muy fáciles de hacer biomonitorización. En los controles sanitarios, en las especies de abasto, en niveles de matadero se podría implementar fácilmente. Así que la propuesta que desde esta Real Academia de Ciencias Veterinarias me gustaría lanzar a todos los centros de investigación en ciencias veterinarias, todas las universidades y las facultades de veterinaria y afines y translacionales y todos los profesionales en este campo, es por qué no diseñamos entre todos un estudio que nos permita valorar cuál es el efecto de las sustancias químicas en exposiciones reales, las de hoy, sobre todo en el ámbito ambiental y en el ámbito alimentario, de diferentes grupos de explotación de animales, tanto animales de compañía como animales en explotaciones ganaderas, que podamos utilizar para hacer la extrapolación después al ser humano, que podamos entender desde el punto de vista de sanidad animal, pero también desde el punto de vista de utilizarlos como centinela de cara al ser humano y también de cara a la exposición ambiental. ¿Y por qué también a la exposición ambiental? Porque la variabilidad ahí todavía es mucho más grande. Por lo tanto, la propuesta que me gustaría debatir con ustedes sería precisamente eso. Podemos entender y cuantificar esta idea de que vamos a ver cuáles son los factores que hacen que determinados individuos en exposiciones semejantes originen efectos o no. Intentar entenderlo en función de el mecanismo de cada una de las moléculas, cuáles son las vías subcelulares por las que afecta cada una de las moléculas. En estimaciones en exposiciones, podemos, con la metodología que tenemos ahora, es relativamente sencilla hacer una estimación de cuál es la exposición a aditivos alimentarios, medicamentos veterinarios, biocidas y contaminantes ambientales, tanto en especies de abasto como en especies de compañía, hacer un proyecto piloto de biomonitorización,
recopilar esta información a gran escala. Tenemos la ventaja de que ahora mismo tenemos tecnología para trabajar datos de forma masiva y estimar los niveles esperados de riesgo utilizando la información que tenemos de esa toxicología y tratar la información para identificar esos mecanismos de vulnerabilidad. Y con ellos valorar cómo podríamos hacer esa evaluación de riesgos utilizando el conocimiento sobre los mecanismos que originan las sustancias en animales y extrapolarla a la salud de los animales y también a la salud de las personas. Por lo tanto, estaríamos dentro de un estudio que tendría que embarcar, por supuesto, toxicólogos, pero también clínicos, expertos en sanidad animal, fisiología animal y comparada, epidemiología veterinaria, para entender cuál es el proceso y utilizar esa información comparando salud animal y utilizarla como centinela de salud humana. Y es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tarazona, por su exposición y ahora pasamos al debate. Profesor Tresguerres, tiene la palabra. Bueno, lo primero, por supuesto, felicitarte porque has hecho un recorrido fantástico por todo el proceso, pero yo lo voy a liar todavía más, lo siento. Todo eso es ya de por sí lo suficientemente complicado, pero a mí lo que me ha sorprendido en los últimos trabajos en los que he participado y que hemos visto son dos cosas. Una, que existen sustancias que resulta que son más activas a dosis más bajas que a dosis más altas. Eso ya nos complica la vida porque de la dosis respuesta tradicional a que nos encontramos otra que es totalmente distinta, eso que se llama no monotónico, muy bien. Pero encima resulta que también la toxicidad de una sustancia depende de las amigas que lleve al lado. Quiero decir que no me vale solo la toxicidad de este compuesto, sino que como ese compuesto normalmente no está solo, sino que está con este y con este otro, encima la toxicidad es totalmente distinta, con lo cual todavía se complica todo muchísimo más. Con lo cual no estoy yo muy seguro que podamos organizar algo suficientemente claro y preciso como para hacer lo que tú estabas diciendo que podíamos intentar hacer. Muchísimas gracias por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es de la complejidad existe, pero también parte de la propuesta de esta solución que hay que entender una solución en evaluaciones de riesgo probabilísticas. No es entender el mecanismo, aumenta la probabilidad o no de que aparezca. Es precisamente por esas dos situaciones. O sea, la única manera de entender que haya situaciones de respuesta no monotónicas, que existir existen, y la complejidad de que tengamos diferentes exposiciones a diferentes sustancias es intentar entender cuáles son los mecanismos. Y la ventaja de NAMS es la ventaja tecnológica. O sea, ahora mismo lo que tenemos es la posibilidad de hacer, al menos en sistemas de barrido, la posibilidad de hacer el screening de miles y miles de sustancias y entender por lo menos cuáles son los mecanismos básicos. Eh, los sistemas de barrido no nos van a identificar cuál es el efecto, pero por lo menos sí que nos pueden empezar a identificar por qué. Y algunas de las explicaciones que se han dado a esas respuestas no monotónicas es que a concentraciones más grandes se empieza a activar otras funciones enzimáticas, por ejemplo, y la enzima o se bloquea y por lo tanto ya no hay respuesta, o se degrada más la sustancia. Entonces, ese tipo de interacciones son las importantes. Y el tema precisamente, o sea, la idea es que los efectos de sustancias combinadas, los toxicólogos tradicionalmente los hemos intentado ver como precisamente estamos expuestos a varias sustancias de forma a la vez. Pero no es cierto. Estamos expuestos a diferentes sustancias no solo a la vez, sino también de forma sucesiva. Primero unas, después otras. Nos tomamos un medicamento hoy y 3 horas después tenemos una exposición a tóxicos que aparecen en el alimento que hayamos comido y después damos un paseo por el Retiro o por Madrid y estamos expuestos a NO2, S2 y ozono. Entonces, esas exposiciones sucesivas
son imposibles de entender con metodologías experimentales. Las mezclas se ha intentado hacer la evaluación metiendo varias sustancias en la mezcla. Evidentemente, como se puede esperar, siempre existen interacciones. Pero si consideramos desde el punto de vista alimentario y ambiental, que son mis dos campos fundamentales, la cantidad de sustancias que tenemos es imposible ensayar todo. Por lo tanto, yo le daría la vuelta a la pregunta y diría, no es que sea, o sea, es tan complejo que no se puede hacer, sino yo diría, es tan complejo que lo que no se puede hacer es seguir haciendo lo que llevamos haciendo 70 años sin resolverlo. Y necesitamos buscar otra cosa. ¿Encontraremos alguna solución o no? Pues por lo menos yo estoy convencido que podremos entender algo más de cuáles son los efectos a los niveles reales que estamos expuestos. Y la ventaja de utilizar modelos animales es que podemos hacer, o sea, utilizar no modelos animales en experimentación, sino ensayos, o sea, en la información epidemiológica de animales, es que podemos hacer una valoración mucho más controlada. Si vamos por eso, y yo diría que esa es probablemente una de las pocas posibilidades que tenemos para intentar entender mejor los efectos de las sustancias químicas en este mundo tan complejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna persona quiere intervenir? El doctor San Andrés. Gracias. Bueno, en primer lugar, me he perdido las primeras diapositivas, pero creo que al final hasta casi me he enterado de algo. Pero yo iba a empezar por hacer referencia a las primeras diapositivas. Pues me estaba ahora viendo, después de la imagen de don Félix y tal, dos recuerdos de nuestra infancia. Uno, si el profesor Jurado te oye decir medible en lugar de mensurable, te hubiese cortado los bigotes. Eso creo que lo recordarás también como yo, aunque es perfectamente válida la palabra. De segundo, cuando empezamos a oír hablar de Orfila, también con otro menorquín de pro, el doctor Capó, pues es verdad que ya te empezaban a sonar ciertas cosas que luego se han ido desarrollando y que han ido hasta el punto en el que ahora nos ha llevado. Yo lo único que estaba viendo al final es algo que, claro, cada uno se lleva al agua a su molino. Una de las cuestiones más complejas a la hora de buscar la actuación de un medicamento sobre el organismo, evidentemente sobre el ser vivo, lo que estaba comentando, ves lo que sucede, pero para estudiar evolución y tal, tiramos de parámetros subrogados, un poquito lo que me da la sensación que se está intentando buscar. Claro, el problema es la validación de esos parámetros, es decir, el ejemplo que has puesto de un problema de alteración celular que acaba terminando en un problema asmático o de inmunosupresión o tal, vale, pero claro, el problema es que esa alteración celular habrá otros cientos, por no decir miles de factores que la puedan. Entonces, ¿de qué forma, que es un poco el problema que existe en todos lados, somos capaces de validar un parámetro, en este caso subrogado, del desencadenamiento de un metabolismo tóxico que dependa de algunos de de esas sustancias o de esos polutantes y que no se deba a otros o que no se deba a la suma de todos ellos? Es decir, ¿cómo podemos atribuir a cada uno de los efectos observados quién es el padre? Es un poco la cuestión. Y como sé que a ti te gusta darle un poco al magín, pues algo nos dirás. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, Jurado me hubiera hecho la bronca. Y también probablemente por pensar que los modelos animales no es la panacea y lo mejor que se puede hacer. Pero la respuesta sería, yo le daría la vuelta a la pregunta. ¿Podemos validar todos los ensayos para llegar a un aspecto que llamaríamos diagnóstico? ¿Este efecto es consecuencia de esto? Probablemente no. Y precisamente con la variabilidad que tenemos, y lo que nos comentaba el profesor 3RD, esa dificultad está. Pero mi idea, y en eso intento ser muy práctico, si no podemos hacer una cosa, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo que sí que creo que podemos hacer con un programa, si se diseña bien, es al menos identificar cuál es la probabilidad de que exista una asociación. Y si además entendemos que esa probabilidad, con que fuéramos capaces de entender que esa probabilidad cambia
en función de diferentes condiciones del individuo, ya esa información, aunque no pudiéramos ni siquiera cuantificarla, pero entender esto es lo que hace que un grupo de individuos sea más vulnerable que otro, ya desde el punto de vista de la gestión, estaríamos dando una información muy útil desde el punto de vista de la sanidad pública. Entonces, yo creo que esa sería la idea. Intentar buscar, en este tipo de metodologías trabajamos en lo que se llaman hipótesis. Con la información que tenemos vamos a hacer una hipótesis, vamos a ver qué información tenemos, o bien para confirmar o bien para descartar la hipótesis, sabiendo que siempre se quedará como una hipótesis, que es cada vez más posible o no, pero no una certeza. Pero es que esa información es suficiente como para tomar medidas. Desde mi punto de vista no solo suficiente, sino que esa información es mucho mejor para tomar medidas que realmente protejan la salud pública, o sea, la salud humana, salud ambiental o animal, que lo que estamos haciendo ahora, que es asumir que un valor de exposición en cualquier persona, independientemente de, es aceptable o no aceptable, y que si tenemos 23,3 no nos pasa nada, y si tenemos 23,4 entonces ya no estamos mal. Entonces, cualquier cosa que sea avanzar frente a blanco o negro y decir estos son los grupos vulnerables, aunque no tengamos la certeza, pero sí un incremento de probabilidades, yo creo que sería suficiente. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Enhorabuena, José Vicente, me ha encantado, la verdad es esa. Me parece muy bueno todo lo que has lanzado al final, pero yo le veo mucha complejidad, demasiada complejidad. Pues sobre todo, si quieres trabajar con lo de los animales centinelas, ya se ha visto que en experimentación animal normalmente se ponen animales centinela para controlar qué enfermedades tienen y tal, y la respuesta es variadísima. Hay veces que sí hay un virus y lo cogen los centinelas, y hay veces que está el virus y no lo cogen los centinelas. Segundo, si lo hacemos con animales de compañía, realmente podemos extrapolar eso luego al humano. Porque realmente es como tú has dicho, nosotros nos vamos a trabajar en los animales, ¿no? Segundo, ellos, la alimentación es totalmente diferente a la nuestra y no están expuestos a todos los estresores que te está puesto el humano. Entonces, todos esos datos podrían ser válidos. Y luego ya simplemente una curiosidad es, está prohibido lo de la cosmética, pero está prohibido la mezcla de la cosmética. Los productos anteriores están todos experimentados en animales. No sé, porque nosotros nos hemos dedicado un montón de años a hacer todo eso y sin embargo los productos que componen toda esa cosmética sí que están tratados, pero la interacción entre ellos no. Y esa es una equivocación que yo creo que metieron la pata la Unión Europea, porque esto surgió hace 40 años con lo de la red de métodos alternativos y realmente métodos alternativos, creo que hay 3 o 4 de verdad fiables hacia casi toda la experimentación animal. Y soy de acuerdo que hay que seguir con la experimentación animal. Gracias. Muchas gracias. Empiezo por la última. O sea, lo que se prohibió es hacer nuevos experimentos, y tienes toda la razón. O sea, prácticamente la totalidad de los ingredientes de los cosméticos se ensayan, y que lo que ha pasado, no hay nuevos ingredientes porque ya no se pueden ensayar y no tenemos metodología suficiente para hacer ese ensayo. Lo que sí que es cierto es que en los efectos locales se ha avanzado mucho, y lo que queda el reto son los efectos sistémicos. Pero el reto de que necesitamos, y estoy hablando de seguridad de sustancias químicas, no en otros ámbitos de la utilización de animales de experimentación. Pero en ese ámbito yo creo que lo que más nos bloquea es que intentamos utilizar el paradigma antiguo. O sea, intentamos que en el sistema in vitro nos diga lo mismo que nos dice el animal, cuando sabemos además que el animal nos dice unas cosas y nos dice otras. En cuanto al tema de la complejidad y la variabilidad, sí, evidentemente. Pero es que también tenemos que considerar los problemas que tiene el sistema actual. Yo siempre pongo un par de ejemplos. La EFSA, para uno de los plaguicidas que más ha utilizado, el clorpirifos, ha cambiado el nivel de referencia, lo que considerábamos 5 veces en 6 años. Y la última es que no puedes establecer nivel de referencia. Cuando cogemos la misma sustancia y vemos niveles de referencia establecidos en diferentes sitios, tenemos 3, 4, 5 órdenes de magnitud entre lo que se acepta en un sitio y en otro. Luego, la metodología está allí, pero la interpretación después de los estudios ya por sí es compleja. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a hacerlo. La gente dice, no, tienes que interpretar los ensayos de NAMS es muy complicado. Y yo le digo, ya, sí, es muy complicado, pero
interpretar los resultados de histopatología de un ensayo de carcinogenicidad de 2 años en animales es fácil. O sea, yo diría que ahora mismo, que yo conozca, hay 2 evaluadores de riesgo en toda la Unión Europea que son capaces de interpretar un estudio de histopatología. Y uno ya está retirado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tú recibes un informe que dice que estos son y ya interpretas los resultados, pero no te metes a ver cuáles son las diapositivas que se han sacado y las fotos de histopatología para saber si eso es un adenoma, un adenocarcinoma o qué es. Y estamos en ese nivel, con lo cual, ¿qué es complejo? Por supuesto que sí. En los animales como centinela sería más el concepto epidemiológico. Y evidentemente la ventaja de que estén expuestos de forma diferente a lo que está expuesto el dueño, el animal de compañía, lo que nos permite es intentar identificar qué parte de la exposición del animal se debe a la exposición ambiental, eliminar el efecto de los aditivos de alimentación animal a los que está expuesto el animal, pero no la persona, y eliminar también la ocupacional porque le sabemos que el animal no está expuesto. Entonces sería más, la idea sería hacer un metaanálisis y ver si de esos resultados somos capaces de entender algo. Entender todo no lo entenderemos, pero con que entendamos un 10% de los efectos que están hoy por hoy produciendo sobre la salud de los animales las sustancias químicas y seamos capaces de extrapolarlo a lo que están haciendo en el ámbito alimentario y en el ámbito ambiental a la salud humana, yo creo que ya merecería la pena intentarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Anadón. A la felicitación y bueno, hacer unos comentarios, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera citado en la historia de la toxicología la talidomida. Yo creo que la talidomida es un antes y un después de la toxicología. Es la puesta a punto de la nueva toxicología reguladora. Es decir, la talidomida exige a llevar a cabo una serie de estudios en distintas especies de animales, ¿eh? Y en concreto, pues la toxicología que se llama de la reproducción y el desarrollo. Y como ha dicho muy bien, la histopatología de todos los órganos, y esto lo saben muy bien las empresas farmacéuticas, las empresas de plaguicidas y de aditivos que tienen que llevar estudios realmente muy consistentes a largo plazo y realmente muy costosos, ¿no? Y todo el mundo tiene que pasar precisamente por esta preclínica que es importante. Bueno, con este pequeño preámbulo de la historia que me hubiera gustado que hubiera hecho referencia, pero imagino que lo entiende perfectamente, pues yo quería hacerle pues un par de preguntas, ¿no? A mí me interesa en este momento el esposoma, ¿no? El esposoma, a ver de qué forma el esposoma y la medicina de precisión podría ser algo que se podría interrelacionar. Porque, como ha dicho muy bien el esposoma, pues hay esposoma ambiental, hay ocupacional, hay alimentario. Y bueno, y hay grupos de investigación en Europa que están trabajando en esposoma, ¿no? Yo creo que nos daría realmente pues una noción importante, sobre todo para la salud pública en toda Europa, ¿no? Entonces, quería que me preguntara. Y otro punto que creo que es muy importante y lo he destacado es el metabolismo de las sustancias. Las sustancias se metabolizan y hay sustancias que se metabolizan en metabolitos más tóxicos que otras. Y hasta ahora, pues no se tiene en cuenta el metabolismo, pero en el organismo animal sí que se tiene en cuenta. Porque cuando tú alimentas a un animal y das una sustancia activa, se sobreentiende que se metaboliza y el efecto adverso es consecuencia del producto como tal y los metabolitos resultantes. Pero el metabolito o los metabolitos son muy importantes en la evaluación del riesgo. Creo que es importante. Y luego, con respecto a los modelos in vitro, in vivo, hombre, yo creo que los modelos in vitro nos van a dar mucho conocimiento de muchas sustancias, de aspectos mecanísticos relacionados con la seguridad, etcétera. Y bueno, los americanos consideran que se va a reducir en gran medida el uso de animales de laboratorio, precisamente utilizando estas aproximaciones NAMS, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no es lo mismo una célula, pero hoy día tenemos lo que se llama los órganos miniatura, que podemos trabajar ya con corazón, con cerebro, con suprarrenales, etcétera, que nos pueden dar realmente una aproximación importante y quizás evitar
esas preclínicas que son tan caras, ¿no? Que te pones a desarrollar moléculas y moléculas y moléculas y a lo mejor entre 200 moléculas sacas una que tiene eficacia terapéutica, tanto en el hombre como en los animales y los vegetales. Pero yo tengo confianza precisamente en esa aproximación NAMS. Nada más, si me quiere contestar a alguna de las preguntas, perdón. Por supuesto. Bueno, lo primero, o sea, estoy totalmente de acuerdo. La talidomida es un ejemplo fundamental. No tenía tiempo para hacer demasiada introducción y el tema de los fármacos no es mi especialidad, con lo cual, pero bueno, consideraré la sugerencia para la próxima. Efectivamente, es un elemento fundamental para entender que la toxicología tiene que entender los mecanismos. Y usted tiene una experiencia enorme en buscar precisamente eso, cuál es el mecanismo de acción de las moléculas. Que el problema es que cuando utilizamos luego esa información en evaluación de riesgo nos olvidamos de esos mecanismos. O sea, los toxicólogos intentamos entender el mecanismo y lo que sin embargo luego cogemos una Noel independientemente de los efectos y le aplicamos un factor de 100 y nos quedamos tranquilos. Con el esposoma, el problema precisamente es ese, es la variabilidad. Se intenta también, y en España hay un gran programa que está intentando coordinar el Carlos III de biomonitorización humana para entender cuáles son los niveles de exposición, pero aún así, incluso con datos de biomonitorización humana es muy complejo. Y de alguna manera la idea y la propuesta era considerar que el esposoma de los animales va a ser más pequeño que el de, o sea, menos variable que el de los humanos, que vamos a tener grupos de animales con el mismo esposoma, puesto que han nacido se han criado siempre en el mismo punto, y por lo tanto podemos ver esa variabilidad reducida, lo que nos va a permitir precisamente valorar cuál es el efecto real de la exposición a las sustancias, porque lo que nunca estamos expuestos es a una única sustancia, que es como hacemos la mayor parte de los experimentos. Yo también creo que los NAMs van en seguridad de sustancias químicas, representan el futuro y además que ya es independiente que lo creamos o no, desde el punto de vista social, ya no es preguntar si se van a reemplazar los estudios, sino cuándo y cómo. Y que además el tema fundamental está en que si cambiamos el paradigma, yo creo, estoy convencido de que podemos hacer una evaluación de riesgo que sea mucho mejor y que proteja mejor la salud que la que estamos haciendo actualmente. Con lo cual, para mí, la utilización de NAMS es precisamente para entender el mecanismo y las vulnerabilidades asociadas a esos mecanismos y no directamente ligada a la cuestión ética de la utilización de animales o no. Por último, tenía otra pregunta importante, yo creo. ¿Usted considera que la microbiota o la microbioma tiene que formar parte de la evaluación de la seguridad de muchos fármacos y pesticidas? Totalmente. Y además, una de las cosas en relación con una de las preguntas anteriores, hay diferencias entre in vitro y in vivo, evidentemente. Pero en cuanto al metabolismo, es una de las cosas que estamos desarrollando, se están desarrollando metodologías precisamente para medirlo. Podemos medir con sistemas in vitro cuáles son el metabolismo por el microbioma, pero también diferencias de metabolismo entre diferentes especies. Y de hecho la EFSA ha publicado una guía precisamente de evaluación de metabolismo comparado entre diferentes especies, siempre in vitro para poder ser capaces de abordar no solo el metabolismo, sino la diferencia que existe entre, si utilizamos el modelo animal y el ser humano. Incluso la degradación de celulosa por los animales de experimentación es muchísimo mayor que la que tenemos en humanos, se estima un 25% mínimo en rata y por supuesto si cuando vamos a conejo otras especies muchísimo más, mientras que del hombre no llega al 5%. Es decir, todo ese metabolismo es diferente y la ventaja de los sistemas in vitro es que nos va a permitir valorar al menos diferencias entre esas especies. Muy bien, gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más y como por internet tampoco tenemos preguntas, aunque tenemos una no numerosa participación de personas por internet, yo recojo el guante de las cosas que piensa el doctor Tarazona, pero quiero decirle que en alimentos ya se han hecho metaestudios, por ejemplo,
en Francia con el tema del paté de foie, que unas personas extranjeros que llegaban a Francia no les producía cánceres y hígados grasos y problemas de gran importancia, sin embargo a los franceses no. Esto es un metaestudio de 40.000 individuos. Entonces, al final, la conclusión es que no era significativo, porque podía ser positivo como negativo, como no utilizable. Entonces, yo el único tema que veo es que sea viable. A mí me parece muy bien, pero cuando nosotros trabajábamos en experimentación, teníamos que sacar un resultado positivo. Un resultado negativo también vale, pero no es viable, no es tan en investigación y en proyectos de investigación. No es importante, es importante los trabajos que dan resultados positivos. Animo al doctor Tarazona a que en sus viajes, que va a ir a China, va a ir a Sudamérica y va a ir a Sudáfrica a exponer estas ideas, que busque un grupo que le pueda apoyar en estos temas, porque además de esto hace falta el apoyo económico, la financiación de los trabajos. Y nosotros desde aquí estamos dispuestos a buscar la financiación si él consigue, en esos viajes que va a hacer próximamente, conseguir el ambiente suficiente. Y nada más felicitarle por su magnífica exposición y como participación en esta academia, quiero dar el siguiente diploma que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don José Vicente Tarazona Lafarga por su intervención en la sesión celebrada en el día 9 de marzo de 2026 con la conferencia titulada Reflexiones toxicológicas, ciencias veterinarias, evaluación de riesgos y alternativas a la experimentación animal. Madrid, 9 de marzo de 2026. Enhorabuena. Se levanta la sesión. Muy bueno, Gustavo. Hay una cosa graciosa, luego.